Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a hacerlo en la carta a los Hebreos. Escrito a los Hebreos capítulo 2, vamos a leer allí. Vamos a leer 4 versículos de este capítulo, los primeros 4. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a mirar este texto para poder tener una explicación de la palabra de Dios. Leamos todos pues juntos este texto. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a hablar de 2 cosas esta mañana, pero quiero que antes oremos y le demos gracias a Dios. ¿Usted está agradecido con Dios? Está agradecido con Dios porque pudo venir. Gracias a Dios pudimos venir. No le duele nada a usted, ¿cierto? Está sano. Pudimos venir, entonces démosle gracias. Gracias, Señor, por poder venir a la dominical, por poder oír la palabra en esta mañana, por poder adorarle. De verdad hay personas que no lo pueden hacer. Ayer llamaba a un pastor y eso que ni llamado, sino escrito, le escribí por el WhatsApp y me dice: llame a mi esposa porque tengo una mascarilla aquí y no puedo hablar. Pero gracias a Dios, usted y yo podemos hablar esta mañana y podemos cantar y no nos cansamos. Estos días hablaba con un hermano y hablando con él nomás se cansaba hablando. Así que, hermano, yo creo que hay razones esta mañana para darle gracias a Dios. Oremos, levante su voz esta mañana y dígale: gracias, Señor, por su misericordia. Te damos gracias esta mañana, Señor Jesús, por su gracia, Señor, porque nos permite estar aquí reunidos hoy. Nos has dado la vida, la salud, las fuerzas para hacerlo. Y estamos aquí esta mañana para darte gloria, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Sí, Señor, que te damos gracias y esperamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos bendiga, Señor, nos edifique con su palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Siéntese, hermanos, tenga la bondad. Y vamos en esta hora a mirar aquí lo que la palabra del Señor nos dice. Ya sabe usted que nuestro referente aquí es lo que la Escritura dice, lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque la doctrina es bibliocéntrica.
O sea, no damos conceptos personales, sino que interpretamos lo que dice allí a la luz del mismo texto. Entonces, en estos versículos que hemos leído, el escritor le está diciendo a la iglesia que es necesario, por lo menos los 3 primeros versículos, tiene 2 partes esta lectura. La primera es la importancia que tiene lo que se oye y lo que se oía en ese momento. ¿Por qué el énfasis? Atendamos a las cosas que hemos oído. En este caso, a la iglesia del primer siglo se le dijo esto. En ese momento, los escritos bíblicos no estaban completos y el Nuevo Testamento, lo que había pasado todavía ellos no lo tenían escrito. Estaba el testimonio de los que habían oído. Entonces, por eso de pronto nos dice, como está escrito, porque en muchas otras partes dice, como está escrito, refiriéndose a las promesas, a las profecías del Antiguo Testamento. Aquí el énfasis es lo que habían oído. ¿De quién lo habían oído? O sea, no le dice, mire lo que ustedes tienen ahí escrito en su mano, no, sino lo que ustedes oyeron. ¿A quién se lo oyeron? O sea, la importancia de que el primero que lo dijo fue el Señor. Entonces dice que la palabra dicha, y luego hace un paralelo. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión recibió y desobediencia recibieron una retribución justa. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros ahora? Ahora cuando ya no lo dijeron los ángeles, sino que ahora lo dijo el Señor. Entonces, primero, tenían que tener ese referente de lo que habían oído, aunque no estuviera en ese momento, aunque ya estuviese escrito, pero no estaba organizado el Nuevo Testamento todavía. Era importantísimo lo que habían oído. ¿Quién lo había dicho? El Señor, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Entonces el primer predicador fue el Señor. La Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esa predicación comenzó, luego dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Creo que estamos entendiendo en esta mañana por qué se dice oír ahí. Porque la importancia de oír, de lo que habían oído y de quién lo habían oído. Pero aparte de eso, había un testimonio, que es el que quiero en esta mañana hablar sobre el testimonio. Entonces dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces está el testimonio del Señor. El Señor fue el primero que lo dijo. El testimonio de los que oyeron.
El testimonio del Espíritu. Gloria a Dios. Eso es lo que hace grande la salvación. Eso es lo que hace grande la salvación. Esta salvación es muy grande, por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y luego dice, porque es grande, porque fue anunciada por el Señor, porque los que oyeron la testificaron, y porque además de eso, el Espíritu dio testimonio con señales, milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Entonces quiero que hablemos un poco sobre los repartimientos del Espíritu Santo. Creo que la mayoría que estamos acá somos creyentes y para los que no son creyentes también es comprensible esto. La salvación, quienes todavía no están bautizados en la iglesia, es importante también que comprendan que esto es lo que constituye que la salvación sea grande. Porque la salvación no fue un decreto que dio alguien, sino que el Señor mismo vino y la anunció. Y eso hace que la salvación sea grande. Dice que fue confirmada por los que oyeron. Hablemos entonces de los repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vamos a hablar de los dones, de esos repartimientos. ¿Qué son esos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? O sea, los repartimientos es según la voluntad del Señor, según el propósito de Él. Quienes han leído la Biblia, ustedes han leído Santiago 1:17. ¿Qué dice Santiago 1:17? Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Entonces, los dones espirituales. Eso que nosotros conocemos y que en la carta a los Corintios está muy enseñado como los dones. ¿Alguno de ustedes ha experimentado algún día que Dios lo ha usado? Lo ha usado a través de un don de esto para ministrar a otro creyente o una persona. ¿Ha vivido esa experiencia? Sí. Bueno, entonces vamos a pensar en eso. Todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, los dones. Dios a la iglesia en el Nuevo Testamento la dotó con unos dones. Esos dones se los dio a la iglesia. A la iglesia. Por ejemplo, usted puede ser un don para la iglesia. Usted, un creyente, un hermano. Hay personas que son dones dados a la iglesia. Entonces, los dones pueden ser manifestaciones, como lo dice 1 Corintios, capítulo 12. Entonces, son manifestaciones. Dios se manifiesta, hay una manifestación del Señor que toma a un creyente, por supuesto un creyente que es consagrado, que tiene su vida puesta en Dios, que está lleno con el Espíritu Santo. Dios lo puede usar para hacer un milagro. Para hacer un milagro. ¿Qué es un milagro? Para que entendamos qué es un milagro. Un milagro no es que usted le dio dolor de cabeza y fue al médico y le dio una inyección y usted con la inyección se quitó el dolor de cabeza y entonces usted dice, Dios hizo un milagro, me pusieron una inyección y me quitó el dolor de cabeza.
No, esto no es milagro. Milagro es cuando no le pusieron nada. Nada. Yo tenía como 17 años de edad y una vez fui a visitar una familia de la iglesia. Ni a visitar, sino que pasé por ahí como a hacer algo que me enviaron allá. Y llegué y encontré una ancianita muy enferma. Muy enferma. Estaba delirando la ancianita. Delirando, ya estaba hablando. Muy enferma, una fiebre terrible. Y cuando llegué entonces la hija me dice, hermano, ya que vino para que ore por mi mamá. Y usted sabe lo que a uno le pasa cuando le dicen eso, y dice, yo, a mí no me mandó el pastor a eso. Y yo dije, yo orar por esta ancianita para sanarla. Yo que voy a ser capaz, pero sin embargo voy a orar. Bueno, y la experiencia fue que al orar por la anciana se sentó. Oiga, se sentó. Y yo tuve unas experiencias en esa vida juvenil de la iglesia que realmente ya hoy las mira uno y dice, seguro Dios sí me estaba diciendo que Él podía y que Él podía y que me podía usar. Oiga, se paró la anciana, pues hizo hasta tinto. La anciana se paró. Se sentó y se paró y se le fue fiebre y todo. Entonces, eso es un milagro. Eso es lo que la Biblia llama milagro, cuando no hay. Yo les conté a ustedes que viví una experiencia una vez. Yo era vendedor y yo salía a los pueblos a vender mercancía. Y un día por allá en esas ventas de mercancías me encontré una señora postrada en una cama. Y creo que los médicos la habían mandado para la casa, no sé. Seguro no tenían como un remedio para ofrecerle en el hospital. Bueno, y yo no oré por ella, pero sí le hablé. Y yo le dije este versículo, vea. La palabra de Dios dice que Jesús dijo estas palabras. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dije yo a la señora. Bueno, la señora Blanca Rondón se llamaba. Eso hace por ahí 50, 40 y tantos años. Bueno, y yo me fui y le dije, bueno, vamos a tener culto mañana en la noche, a las 7 de la noche. Y usted va a estar aquí pendiente porque vamos a orar allá para usted, a las 7 de la noche. Y esta señora, las palabras, el versículo que yo le cité, ella lo creyó. Esa fue la palabra que ella creyó. Yo me fui al otro día al culto porque teníamos un culto a domicilio. Bueno, y la señora, a mí se me olvidó. Oiga, a mí se me olvidó orar por la señora. Yo regresé la semana siguiente. Cuando yo regresé y una vecina de ella me dice, le pregunté por doña Blanca, ¿qué pasó con doña Blanca? ¿Cómo seguirá? Me dijo, dice que unos evangélicos oraron por ella y se sanó.
Y yo dije, seguro algunos evangélicos pasaron y oraron por ella. Oiga, cuando yo llegué, entonces yo me voy para allá cuando la encuentro, porque la señora tenía un flujo de sangre que ella no se podía parar. Cuando yo llegué la encontré con un hacha, porque ese era un pueblo, con un hacha rajando leña ahí en el patio. Doña Blanca. Esta es la que estaba ahí que no se podía parar. Yo todavía decía, seguro algunos vinieron y oraron. Hermano, qué testimonio tan hermoso para mí, porque ahí me enseñó eso, que el poder está en la palabra de Dios. El poder está en la palabra de Dios. Y ella me dijo, ¿cómo sería la fe de la señora que se arrodilló a las 6? Se arrodilló no a las 7, sino a las 6. Y ella dice, sentí algo. Ella, sentí algo, ella me contó todo, sentí algo sobre mí, todo eso. Dijo, y cuando desperté, estaba bien, estaba sana. Entonces, ella se pegó de esa palabra de Jesús, las palabras que Jesús dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y recuerdan que Jesús una vez no fue donde estaba el enfermo, sino que alguien le dijo, di tu palabra. Eso es un milagro. Entonces, Dios dio esos repartimientos del Espíritu a la iglesia. Entonces, Dios puede usar un creyente. Usted encuentra en esa lista, ahí encuentra palabra de sabiduría, palabra de ciencia. ¿Qué más encuentra lo que han leído? ¿Qué más encuentra? ¿Dónde? Dones de sanidades. Palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría. Entonces, eso de que usted le dio a una persona un consejo, le habló algo por la palabra y obró, eso no es cuestión suya. Eso es de Dios. Eso es algo que Dios ha dotado a la iglesia. Esos repartimientos del Espíritu. Por eso, mis amados hermanos, la importancia de que todo creyente anhele esa llenura, ¿sí? La anhele, esa llenura. Usted sabe lo que es algo lleno. Usted ha echado agua en un vaso hasta que se llena y casi que se riega, ¿cierto? Hubo un hombre en la Biblia que dijo, mi copa está media. ¿Cómo dijo? Mi copa está rebosando. Entonces, cuando la Biblia habla de llenura, habla de que la persona está saturada por el Espíritu Santo. Que vienen donde usted y dicen, ve allí es que hay un demonio atormentando a una persona y ellos dicen que lo echemos fuera. Entonces el creyente va y dice, aquí vengo en el nombre del Señor. Vengo en representación del Señor Jesucristo. Vengo en su nombre. Y por su nombre lo echo fuera. Amén. Entonces, así, eso se lo dio Dios a la iglesia y eso está en la iglesia. Si se necesita, y por eso todo creyente debe anhelar mantenerse lleno.
Porque cuando Dios nos puso en la iglesia, Él tiene propósitos con los creyentes, Él tiene propósitos. Hermano, yo desde jovencito comencé a ver unas cosas que Dios hacía y yo no entendía. Pero yo digo, Dios tiene propósito con personas. Y los creyentes deben procurar. No debe ser como una imposición, sino como tener ese anhelo de decir yo quiero. Y hermano, Dios escoge personas para darle ministerios. Hay unos dones que Dios obra por manifestaciones. Dios se manifiesta y lo hace. Por ejemplo, el don de fe. Yo tuve una experiencia que yo les conté a ustedes con el don de la fe. El don de fe eso es sobrenatural, es celestial. Que usted se proponga tener fe, sino que para un momento especial Dios se la da. Oiga, no es la fe para salvación, no, la otra que uno tiene la fe, la convicción para salvación, sino un momento que se desmayó que se murió y que se quiere morir, y entonces usted dice, ¿qué hago yo aquí? Entonces a usted le viene, entonces el Señor le hace sentir, no, pues, ¿cómo así? Pues ore que yo lo levanto. Y usted ora, y el Señor así. Pero a usted le viene una convicción, algo que está fuera de lo lógico. Es celestial, es algo que viene de Dios. Mire, todo este paquete que Dios da a la iglesia es algo maravilloso. Es algo maravilloso, es algo... y cada creyente debe anhelarlo. O sea, no es que a usted se le imponga, hermano, es que vea que usted tiene que venir aquí, que tiene que... No, que el creyente lo anhele, lo desee. Eso es muy lindo, ver a Dios obrar. Eso es muy hermoso, ver a Dios obrar. Ver cuando Dios obra ante esos momentos en que no hay nada. No hay posibilidades. Sin embargo, se oró y el Señor obró. Esos son milagros y la iglesia está dotada de eso. Estas señales seguirán. Donde se predica el Evangelio puede pasar eso. Donde se predica el Evangelio puede pasar. Y nosotros no predicamos señales, pero predicamos el Evangelio. Y dice, donde se predica el Evangelio puede pasar. Y yo le digo, hermano, vea, usted tiene su vida llena del Señor y usted donde haya en ese momento esa necesidad, Dios lo puede usar a usted. Dios lo puede usar. Dios lo puede usar en cualquier lugar. Vivimos una experiencia en el departamento del Huila y allí un niño, era un niño todavía, unos 12 o 13 años, y este niño se enfermó estando allá en la escuela, se enfermó. Y le digo, este niño allí se le había enseñado esto. Y el niño se puso muy mal y vinieron a llevarlo al médico y él dijo, no, yo creo que Dios me sana. Y eso conmovió a todos
a todo el colegio, porque se arrodilló y se puso a orar y el Señor sanó a ese niño allá. La mamá de él estuvo aquí cuando cumplimos los 30 años, fue la que vino, la mamá de él. Entonces, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, por eso dice que esto es grande, porque lo que hemos oído y hemos visto, los repartimientos del Espíritu Santo. Entonces, el creyente debe anhelar, porque tiene el derecho, porque lo puede hacer, porque Dios lo puede llenar. La llenura del Espíritu Santo es ese crecimiento, todas esas experiencias que uno vive con Dios, y Dios lo hace y hace cosas maravillosas. Dios da ministerios también. Del ministerio, por ejemplo, dice de evangelizar. Hay personas que Dios los dota de que ellos le hablan a las personas. Y Dios los usa para que esa persona entienda. Y es maravilloso, eso es algo que le trae a uno una alegría muy grande, que usted le habla a las personas. Yo tuve la experiencia con una persona que llevaba 2 años asistiendo a la iglesia, era muy aferrada a la religión tradicional. Y Dios me dio las palabras un día para hablarle. Y en ese momento esa persona entendió que Cristo es el único que perdona pecados, que ella es muy aferrada a la tradición. Y cuando yo le dije, es una blasfemia tratar de suplantar a Cristo, una persona que haga eso es una blasfemia contra Dios, una persona que trata de suplantar a Cristo diciendo que Él perdona pecados. Y con esas palabras esa persona entendió y abandonó la religión. Entonces Dios puede usar a alguien. Y lo que quiero esta mañana que comprendamos es que pronto usted dice, no, yo ya estoy muy viejo para eso. El otro dice, yo estoy muy joven. No, Dios lo puede usar. Y usted es que se ponga en las manos del Señor. Y Dios lo puede usar. Dios lo puede usar para predicar el Evangelio. ¿Quiénes quieren ser aquí predicadores del Evangelio del Señor? ¿Usted quiere ser una predicadora del Evangelio? ¿Usted quiere ser un predicador del Evangelio? El Señor lo puede llenar y puede hacer eso. Y le puede dar ese sentir, ese amor. Le puede dar ese amor por las almas. Vea, cuando Dios le da a la persona ese amor por las almas, eso no lo quita nadie. Cuando Dios le da ese amor por las almas, ese amor, que usted tiene ese amor por la gente, entonces usted no encuentra excusas, no hay dificultades, nada se le opone a usted. Usted vence todo. Entonces, no es una imposición que los creyentes tienen que ser así. Pero si todos los creyentes anhelaran eso y se llenaran, esto se volvería
Usted vio cómo Pedro y Juan nomás conmocionaron a Jerusalén, ¿cierto? Apenas salieron y recién que salieron de allá del aposento alto, después fueron allá al templo y el cojo que estaba ahí enfermo. Y hablaron con este cojo y se levantó. Y Pedro solamente le dijo, no tengo, porque el hombre no estaba pidiendo sanidad, estaba pidiendo Y Pedro le dijo, pues yo plata no tengo, oro mucho menos. Pero lo que tengo te doy. Y se paró ese cojo y eso comenzó. ¿Cómo así que matamos a y ahora ya son varios? Porque habían matado a Jesús pensando que se acababa el problema. ¿Sí? Porque cuando la resurrección de Lázaro y todo esto, eso hizo que dijeron, no, ya no podemos dejar más Jesús, hay que crucificarlo. Pero ahora ya Jesús no está, pero está el Espíritu de Dios morando en Pedro y está haciendo obras. Gloria al Señor. Entonces, hermano, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y yo puedo decir que es verdad. Yo puedo decir que es verdad. Y hay muchos de ustedes que pueden decir que es verdad. Que ha pasado. Y puede pasar. Gloria a Dios. Hay una dotación del Espíritu de Dios, hay una dotación para la iglesia, hay una dotación especial para que los creyentes, o sea, para que nosotros tengamos esa seguridad, esa fe y cuando prediquemos, nosotros no le estamos dando una mera información a la gente. Nosotros estamos transmitiendo un mensaje que viene del cielo. Un mensaje que el primero que lo predicó fue el Señor. Y que fue confirmado por los que oyeron. Y además tenemos el testimonio del Espíritu de Dios. Dios está en la iglesia. Dios está aquí esta mañana. Entonces, mis amados hermanos, esto nos llama a nosotros a no quedarnos por eso dice, no os conforméis a este siglo. Porque uno de los cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, las personas, el creyente a veces cae como en el molde. No, yo siempre digo, hermano, yo creo que la iglesia es diferente al mundo. Yo creo que en la iglesia pasa algo diferente. Yo creo que nosotros somos el pueblo de Dios, del Dios Todopoderoso. Del Dios Todopoderoso. Que puede hacer lo imposible. Si usted piensa que hay algo en su vida, por ejemplo, que es un obstáculo. Mire, yo les mencionaba a usted los obstáculos, los preponderantes que hay en esto que impiden como la llenura del Espíritu. Hay dos obstáculos y es que la persona a veces se siente muy perfecto.
Entonces, a veces uno coge un orgullito religioso en el cual dice, yo soy el mejor creyente, uno de los mejores. Ese orgullito religioso que uno se cree como el de los mejores, se vuelve un obstáculo. Porque decíamos esta mañana en la primera prédica, Jesús dijo, los sanos, si usted se cree sano y sano, pues no necesita médico. Entonces el Señor dice, con usted que se parece, está tan perfecto y todo, no trabajo. Lo dejo quieto. Y el otro es el otro extremo. No merezco, soy muy malo. Y con un complejo de culpa sobre sí toda la vida. Es que yo fui. Y no se perdona y no acepta el perdón de Dios. Oh. El Señor dijo esto. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Le pasaron borrador a eso. Para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, cuando una persona busque la llenura del Espíritu de Dios, la llenura del Señor, recuerde que no lo merecemos. No lo merecemos. No nos creamos ni perfectos, ni tan malos. No lo merecemos, pero nos lo regalaron. Nos lo regalaron. Y como nos lo regalaron, yo voy a recibirlo. Voy a recibirlo porque me lo regalaron. Cuando el Señor lo llamó a usted, se lo regaló. Por eso Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué más? Y recibirán. O sea, ya es un regalo. ¿Usted le ha llegado a pedir regalos a alguien? Oiga, ¿por qué no me regala? ¿Sí le ha pedido algo que le regalen algo? Sí. Pero generalmente los regalos no se piden. Los regalos llegan. Este llegó de arriba. Vino un paquete. Oiga, el día de Pentecostés bajaron ¿cómo llamaría eso? Bajaron con el paquete. Gloria al Señor. ¿Usted quiere? Dios todavía, a pesar de la edad que usted tenga, o ya sea joven o anciano, Dios puede hacer cosas grandes con usted. Hermano, y es que estamos llamados a estar llenos. La Biblia dice, sed llenos del Espíritu. Y esa llenura del Espíritu, ya Dios verá a cada uno qué pone a hacer. Pero Dios pone a hacer cosas a las personas. Yo creo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo, y yo decía, ya estamos en la ruta final. Es válido ahora, cuando, como dice la Biblia, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Yo les digo, las leyes que hay en el mundo en este momento, leyes que ya comienzan a ser leyes y que van a ser universales. Leyes.
Debemos nosotros prepararnos y estar llenos del poder de Dios. Llenos del poder de Dios. Para mí la iglesia termina como comenzó. Como comenzó. Así debe terminar la iglesia como comenzó. Había dos cosas que caracterizaban ese primer siglo de la iglesia. Y yo creo que así va a ser el final. Los últimos años, cuando el Señor ya vaya a recoger la iglesia. Y ya que Dios nos ha abierto los ojos y podemos ver eso, y yo los felicito a ustedes porque ustedes son despiertos en eso y saben lo que están haciendo. Y están siguiendo al Señor. Y están preparados ustedes, ¿cierto? Hasta dar su vida por el Señor, ¿está bien? ¿Están preparados para dar la vida por el Señor? Sí. Si hubiese que morir por Él, ¿qué piensan ustedes? Como sea, ¿cierto? Como sea. Entonces, vea, cuando fuimos llenos del poder de Dios, y Jesús le dijo a los discípulos, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, ustedes son los que van a testificar que yo resucité entre los muertos. No sé qué les va a costar, pero ustedes me seréis testigos, me seréis testigos. O sea, eran testigos de Cristo. Iban a testificar que Él se levantó de los muertos. ¿Qué les iba a costar? ¿Qué les costó? Así que, hermanos, no estamos de paseo. Y lo que viene de aquí en adelante sobre la tierra, es bueno que estemos llenos. Es bueno que estemos llenos. La llenura del Espíritu Santo. El Señor le dio esa dotación a la iglesia porque la iglesia la necesita. La iglesia la necesita. Todo creyente, mire, la única garantía para que la persona no caiga en el error es la llenura del Espíritu. O sea, la única garantía que tiene el creyente. Usted es lleno del Espíritu. Sí, estar lleno del Espíritu no quiere decir que usted está saltando todos los días aquí, no. Pero usted es una persona que Dios está en usted. Y está lleno del Espíritu, está lleno, está en ese propósito de Dios. Y permanece en ese propósito. Y no se deja engañar en su mente. Por eso decía el apóstol, para que no sean llevados ¿de qué? De todo viento. Que Dios nos ayude, hermanos. Vea, concluyo diciéndoles esto. Ustedes deben orar mucho por los pastores, por el consistorio, por todo. Orar por la iglesia. Que Dios mantenga esta iglesia. Que Dios mantenga. Los que dirigen la iglesia tienen una responsabilidad muy grande. Hay que tomar decisiones. Y más adelante habrá que tomar decisiones. Más adelante habrá que tomar decisiones. Porque quizás algún día nos exijan algunas cosas que no podemos hacer. Y nos va a tocar decir, como dijeron los apóstoles un día. ¿Qué dijeron? A ver, ¿quién lo acuerda? ¿Quién lo recuerda? No podemos servir o sea, serviremos a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermano, es urgente que todos seamos llenos del Espíritu de Dios y no dejar que nuestra mente, el mundo, las cosas. El mundo va de mal en peor y las leyes que vienen son terribles. Están acabando con la familia, con todo. Todos esos derechos y cosas que llaman derechos son los gustos de la gente. Le están llamando derechos a los gustos
a los apetitos del pecado, de la carne, de todo eso le están llamando derechos, y entonces va a llegar un momento en que nosotros tendremos que decir que a eso no podemos obedecer. No podremos obedecer. Y tendremos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira, hay unas cadenas norteamericanas que yo las escucho a veces. Y tienen unas propagandas que a la gente las ve bonitas, esas propagandas. Una publicidad que ellos le hacen. Pero eso tiene algo adentro. Y lo que están promoviendo es maldad. En contra del Creador. Está en contra del Creador, el que creó las cosas en un orden que Él estableció y que en ese orden reveló su voluntad y su propósito. Y hay naciones ya con leyes y todo en contra. Entonces Dios no se tardará mucho, aunque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y esta mañana hablábamos de las medidas, ¿no? De la anchura, de la longitud, de ¿qué más otra cosa fue? De la altura y de la profundidad. Y hay unas cosas de ahí que hablan de la paciencia de Dios, de la espera que Dios da. Pero Dios es justo. Entonces, mis amados hermanos, propóngase usted, haga como hizo Daniel allá en Babilonia. Dice, y Daniel propuso en su corazón. Propóngase usted. No espere que haya una confraternidad, porque ahora sí que casi no las podemos tener. Y ya yo quería recibir el Espíritu Santo en el estadio. Y yo quería recibir el Espíritu Santo en el Coliseo. Ahorita que ya no podemos ir al Coliseo. Entonces el Espíritu Santo no trabaja. ¡Sí trabaja! Lo puede hacer en la casa. Lo puede hacer aquí. Lo puede hacer usted orando. Yo le digo, jóvenes que me están escuchando allá, o hermanos que me están escuchando allá en sus casas, propóngase usted. Y diga, mi vida de ahora en adelante es una vida llena, me voy a llenar. Me voy a llenar del Espíritu de Dios. Me voy a llenar del propósito de Dios. Que eso es lo que hace Dios. Dios nos da su Espíritu, nos llena de su propósito y nos mueve, nos conmueve. Vea, cuando el Espíritu de Dios lo llena a usted y le pone en su vida, Dios lo conmueve a usted. Usted no sabe de dónde salió eso, pero lo conmueve, lo confronta con las necesidades de la gente. Usted ve la gente y usted siente compasión de ellos. Y usted dice, ay, pero es que aún me acuesto a dormir y me acuerdo de la gente. Dios lo conmueve. Mire, cuando Dios lo llena a uno con su presencia y todo, sí me acuerdo de Samuel cuando Dios lo llamó. Y hasta ahí se le dañó el sueño a Samuel. Esa noche no durmió. Y créame, hermano, yo desde jovencito Dios me puso eso. Y aquí donde usted me ve con la edad que yo tengo la misma visión de esa época. El mismo anhelo. Y yo creo que Dios lo puede hacer hoy. Y lo puede hacer en usted. ¿Usted cree que hay algo imposible para Dios?
No hay nada imposible para Dios. ¿Quién tiene una cosa imposible hoy? Que usted la cree imposible. No, levante su mano si usted ha creído una cosa que es imposible. Una cosa imposible. Bueno, vamos a orar por eso imposible. Porque aquí está el Dios de lo imposible. Y esta iglesia está dotada. Esta iglesia no es un grupo de las 71. Esta iglesia no es un grupo religioso de las 71, no. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor. Y el Espíritu de Dios está en la iglesia. No tiene que venir ahora, no. A ver si que venga. No, está aquí. Está aquí. Solamente que escuchemos la voz que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿usted oyó algo hoy? El que tiene oídos para oír, oiga. Si usted oyó algo, abra la puerta. Levántese. Levántese y abra la puerta. Vamos a orar por unos imposibles de esos. Si quiere usted venga acá, por unos imposibles de esos. Unos imposibles. Cosas imposibles que usted cree imposible. Cosas que usted cree imposible. La palabra de Dios dice, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Alabanzas a Jesús.